Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, deseo dejarme transformar por tu mensaje, que me ayuda a no quedarme en lo exterior o cumpliendo solo con la norma, sino que me enseñas a liberarme de mis ataduras. Amén. Hola, ¿cómo están? Deseando que se encuentren muy bien, queremos compartirles en esta ocasión el mensaje que el Evangelio nos puede ayudar a reflexionar y a orar con él de este próximo domingo número 12 del tiempo ordinario. Este tiempo ordinario que nos sigue ofreciendo también la oportunidad de encontrarnos con Jesús y con su palabra. Escuchemos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras, las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Palabra del Señor. Escuchamos el Evangelio de Marcos, donde se nos presenta Jesús que invita tanto a los fariseos como a los escribas a mirar desde el interior, más que quedarse en las cosas exteriores de la persona, más que quedarse en la fachada, podríamos decir. Por eso Jesús corrige no tanto la ley en sí misma, sino el uso que la ley, los jefes religiosos, hacían de ella, exigiendo tal vez a los demás o imponiendo cargas pesadas, sin ellos primero ser ejemplo o tener una coherencia de vida. En nombre de esa ley, muchas veces oprimían a la gente
con cargas muy pesadas. Pero tengamos en cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo que respetaba mucho las leyes, la norma, los preceptos divinos. Y así estaba cumpliendo incluso con Dios. Estaba más conectado con Dios, cumpliendo la ley. Y si el pueblo elegido se juntaba con otras culturas, podría quedar hasta contaminado por las costumbres, por la manera de ser de otros pueblos. Y aquí en este Evangelio de Marcos se nos narra cómo el lavarse las manos, que era una cuestión de higiene, una tradición muy propia de los escribas y fariseos, los discípulos se juntan también con Jesús y estaban ahí los escribas y fariseos, pero no hacen este ejercicio de lavarse las manos. Y por eso le reclaman a Jesús: ¿por qué tus discípulos no hacen lo que hacemos nosotros de lavarse las manos? Es decir, de tener este ejercicio de la ley que marcaba la pureza. Ellos tenían muy claro la pureza o la impureza, lo profano o lo religioso. Y esto era muy importante y una práctica habitual de ellos. Por eso, cuando ven esta costumbre de los discípulos de Jesús, que están fuera de ella y no se lavan las manos, le reclaman al Maestro. El texto presenta entonces esta práctica muy habitual que ellos tenían. Pero Jesús, sin lugar a dudas, les dice: este pueblo me honra con sus labios, porque eran muy religiosos, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Es decir, lo decisivo en la vida cristiana no son tanto las normas o las leyes en sí, porque esto puede quedar algo de fachada. Y como dice el mismo Jesús, nada que entre fuera puede manchar al hombre, sino lo que sale de dentro, eso sí, mancha al hombre. Y hay una lista que da el ejemplo, por ejemplo, los robos, el homicidio, el orgullo, etc. Esto sí mancha a la otra persona. Que el Señor nos conceda como hacer un examen de conciencia, a ver cómo estamos en las relaciones con los demás y que no estemos imponiendo cargas a los demás, sino que más bien nos revisemos cómo estamos según nos muestra este Evangelio. Revisar nuestro interior para que coincida nuestra fe con la vida. Que así sea. Gracias, Señor, porque me ayudas cada día a descargar mi mochila de las falsas seguridades, de mis perfecciones y cumplimientos, para ir caminando por la vida muy ligero de equipaje. Amén. En conclusión, podemos decir cómo Jesús ayuda a aclarar muy bien el sentido de la ley o de la norma, que en tanto cuanto oprima a la persona, por ahí no va el camino, sino más bien tener en cuenta a la persona
ante una norma, ante una ley, antes de oprimir al otro. Segundo, este Evangelio se habla algo muy propio de aquel tiempo, de la pureza o la impureza, incluso que tenía mucha carga religiosa. Hasta qué punto también muchas cosas nosotros vemos las cosas de fachada y le damos más importancia a lo que es exterior que a lo interior. Y lo que contamina ciertamente es lo que sale del corazón. Este es un tercer punto que concluye el Evangelio. Lo que sale de dentro es lo que puede manchar a la otra persona. Y hay una serie de cosas que nos presenta el Evangelio que debemos reflexionar. Hasta dónde oprime al otro cuando nuestro corazón no está bien organizado. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. ¡Feliz domingo! Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.